No nos alegramos si nos gozamos en el Señor. Qué bueno es estar en su presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, dice el hermoso Salmo. Hermanos y hermanas, todos bienvenidos a esta hermosa bendición que el Señor nos da de encontrarnos nuevamente con la finalidad de compartir la palabra del Señor. Me gustaría hacer un comentario preliminar y decirles de que ahora estamos incorporando un canto que está relacionado con el tema. Es un preludio que esperamos pueda servir como para preparar, para predisponer el espíritu para oír la palabra del Señor. En esta ocasión hemos hecho llegar un canto que en su parte inicial dice: quiero conocerte. Ustedes lo deben de haber notado, verá, todos los que lo pudieron escuchar en este hermoso día. Hoy les quiero brindar mi saludo, mi bendición en el nombre del Señor a través de un texto bíblico que se encuentra en el libro sapiensal de Proverbios, en el capítulo número 9, versículo número 10, que dice de esta manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Qué bendición! La palabra del Señor para nosotros en esta hora de la tarde. Queremos, hermanos y hermanas, darles a conocer que la palabra clave del tema de hoy va a ser conocimiento. Grábelo, por favor, ¿verdad? Conocimiento. Y a propósito, el tema, como ya lo hemos enunciado, el tema de hoy es el desprecio del conocimiento. Y va a estar basado en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 4, versículo 1. Por lo menos vamos a leer al versículo 6, aunque mi recomendación sería leer todo el capítulo y, si fuera posible, mucho mejor, leer todo el libro de Oseas, que es una joya de la literatura bíblica, que tiene un poderoso mensaje del amor y de la misericordia del Señor sobre su pueblo. Dice la palabra del Señor de esta manera: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra del Señor. Realmente esta palabra nos debe provocar temor y temblor delante del Señor. Una palabra poderosa, profunda, una palabra
removedora, digamos, de nuestras cosas impropias que podamos tener en el corazón, para que podamos realmente tener un celo verdadero de nuestro Dios. Entonces, hoy el tema, el desprecio del conocimiento. Reitero la palabra clave, conocimiento. Desde principios de este año hemos venido siendo bombardeados indiscriminadamente con toda clase de información científica sobre el coronavirus, para que tengamos conocimiento claro de esta pandemia y cuáles serían las mejores precauciones que debemos tomar frente al peligro de un contagio. Al no contar con la vacuna, al no tenerla a la mano, se nos habló de algunas recomendaciones, como por ejemplo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el hábito de lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la boca, la nariz y los ojos, el uso de gel, de alcohol en gel, el uso del cloro inclusive, y un detalle importante que fue recomendado es el apropiarse o el someterse a una cuarentena, ya sea de que el gobierno donde uno se encuentre lo declare como ley, o ya sea de que en este caso se haga de forma voluntaria. Pero lo cierto es de que si queremos reducir el número de la mortandad de esta pandemia, debemos realmente de guardar la cuarentena. Todo este conocimiento estuvo a la orden de todo el mundo, desde principios de este año. El que ignoró estas recomendaciones puso en peligro su vida. No es especular que muchos perecieron por haber hecho caso omiso del conocimiento que nos impartieron. Todavía hoy, la palabra clave, como ya lo venía diciendo, es conocimiento, y esta palabra viene del griego gnosis e implica un conocimiento objetivo de las cosas. El diccionario define la palabra conocimiento como acción y efecto de conocer, saber muy bien las cosas, diría por experiencia. También se define como entendimiento, facultad de discernir lo conveniente y obrar en consecuencia. Y en esta ocasión vamos a conocer, en el tema que vamos a desarrollar, vamos a conocer cómo la falta de conocimiento del verdadero Dios y la desobediencia a su palabra puede llevar a la destrucción, a la ruina, a la desgracia, al dolor, a tantas cosas que realmente nos pueden traer mucho sufrimiento. Entonces, en el capítulo 4, comenzamos, el versículo que vamos a emplear es el versículo número 6. Y este versículo comienza diciéndonos: mi pueblo fue destruido. Quiero exponer de que el profeta Oseas, que tuvo su ministerio durante el siglo VIII antes de Cristo, y cuyo nombre significa Jehová salva, este profeta le habló al reino de Israel, el reino del norte, y le dice
viendo ya en perspectiva el cumplimiento de la palabra, dice como profeta, mi pueblo fue destruido. Y en efecto, estimados hermanos y amigos, esta destrucción sucedió en el año 722 a.C., cuando Asiria incursionó, en este caso en Samaria, en la capital de Israel, y hizo estragos. Fue algo terrible, una destrucción, como dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo. Es el pueblo de Dios el que fue destruido. Además de eso, fue aplastado. Fue aplastado en todas las maneras, y luego de haberlo destruido, los deportó. Fueron llevados a varias ciudades. Y con esto desintegró la identidad nacional de Israel. También las familias. Tenemos que tomar muy en cuenta estos efectos. Las familias también fueron desintegradas. El culto que se le brindaba al Señor, digámoslo de esta manera, la religión dejó de ser. Ya no había adoración al verdadero y único Dios, el Dios del pacto, merecedor de alabanza, merecedor de adoración y de obediencia. Pero no olvidemos que lo más importante es la obediencia. Esto lo vemos regularmente en la palabra del Señor, donde somos llamados a obedecer. Sin obediencia, de nada sirve de que nosotros tengamos un tremendo cúmulo de conocimientos, muchos libros pudiéramos sabernos, pero si no obedecemos, si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, especialmente lo que concierne con nuestra relación con Dios, la obediencia a su palabra, no estamos haciendo nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero no solamente la religión fue afectada, ellos sufrieron humillación, porque fueron llevados en carácter de esclavitud, pasaron mucha vergüenza, luto por la cantidad de muertos que hubieron en aquella invasión de Samaria y de todo el país, pero por supuesto también encontramos mucho luto y miseria. Mucho luto y miseria, hermano y hermana. En Segundo de Reyes, en el capítulo número 17, ya vemos el cumplimiento de lo que profetizó Oseas. Y aquí, hermanos y hermanas, en este capítulo yo lo quiero recomendar que le den lectura completa, porque ahí es donde está con toda claridad que, dicho sea de paso, el rey en ese momento se llamaba también como el profeta, se llamaba Oseas, el rey del norte de Israel. Y leo solamente 2 versículos. Por el factor tiempo, ustedes lo saben. Dice Segundo de Reyes 17, versículo número 18, de esta manera. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. En el versículo 23 dice la palabra del Señor, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Palabra de Dios, palabra infalible, palabra exacta. La palabra de Dios se cumplió de manera literal. Porque la palabra de Dios, cuando viene de su boca y viene en plan de juicio, nada puede detenerlo.
excepto, hermanos, para aquellos y para nosotros hoy, un sincero, un genuino arrepentimiento, un cambio moral, un abandono de lo pasado para volvernos nuevamente hacia Dios, porque eso es lo que significa arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de propósito, un cambio de conducta y un cambio en nuestra relación hacia Dios. Ya les recomiendo que lo lean todo el capítulo, pero la verdad es que se cumplió, mi pueblo fue destruido. El pueblo de Dios fue realmente, digamos, deportado, fue desarraigado de su territorio. La tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido allá a su ancestro, aquel respetable varón, aquel patriarca llamado Abraham. Me gustaría, por lo menos brevemente, hacer algunos comentarios también en relación con nosotros. Nosotros, estimados hermanos, respetables hermanos, nos dice la palabra del Señor que somos pueblo de Dios. Dice de esta manera: vosotros, usted y yo, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Leo este versículo porque lo considero importante, porque Dios, en este caso, no tiene, digamos, códigos morales y no tiene sus aplicaciones de castigo de acuerdo o en correspondencia al artículo que se haya violado. Solamente, ¿verdad?, en este caso tiene un método para aquellos y para nosotros tiene otros métodos. De ninguna manera Él es realmente puro, como dice David, para que sea justificado en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es inmutable, Él no cambia. Dejo este punto, mi pueblo fue destruido, para compartir ahora en el segundo punto que viene en forma de pregunta. ¿Cuál fue la causa por la que les sobrevino destrucción? ¿Cuál fue la causa por la cual les sobrevino destrucción? Tiene que haber habido una causa, definitivamente. Cuando hay un castigo, ¿verdad? El hijo sabe de que hay una razón. Ha habido una infracción de alguna regla, de algún artículo, de algún mandamiento, de alguna norma, y aquí nos vamos a encontrar precisamente de que la causa por la cual les sobrevino destrucción al reino de Israel fue, dice la palabra del Señor en el versículo 6, la segunda cláusula dice, porque le faltó, ¿qué le faltó, hermanos? Conocimiento. Óigalo otra vez. Conocimiento. Le faltó. ¿Tenía algo de conocimiento? ¿Tenía un poco? ¿Tenía mucho? Bueno, la palabra del Señor dice, porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Oh, hermanos y hermanas, qué importante entonces es este elemento en la formación, digamos, nuestra, en el aprendizaje, en nuestra memoria de todos aquellos códigos que nos van a servir para la vida, de bendición, que nos van a traer el éxito en la vida cristiana. Le faltó conocimiento, dice el profeta así llanamente. El pasaje que voy a leer a continuación no tiene que ver con Israel, pero sí tiene que ver con el reino de Judá. Porque vaya, podríamos decir, tal y cual. En los dos casos, en los dos reinos, ocurre lo mismo. Falta de
conocimiento. Y apenas en el versículo número 3 del capítulo 1 del libro del gran profeta Isaías, digamos el príncipe de los profetas, dice la palabra del Señor: el buey conoce a su dueño. Tomemos en cuenta, hermanos, que aquí el Señor está haciendo comparaciones con el reino animal. Sí, con el reino animal. Y dice, el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Se ha dicho de que los animales son irracionales, pero el asno conoce el pesebre de su señor. Y el Señor acusa, denuncia y dice en este pasaje, Israel no entiende, no quiere entender. Ha cerrado el juicio, ha cerrado la razón, se ha embotado, no quiere entender. Y muchas veces lo mismo ocurre con nosotros. Enseñanzas tan claras, tan diáfanas, enseñanzas que pueden servir de gran bendición, no las queremos en este caso entender. No porque sean difíciles, sino porque es la mala voluntad de nuestro corazón. No queremos oír, no queremos entender, y dice la palabra del Señor: mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Y entonces aquí encontramos en este pasaje bíblico un paralelo de las consecuencias por las cuales le sobrevino la destrucción al reino de Israel en el año 722 a mano de los asirios, que eran crueles, eran salvajes, eran gente definitivamente dura, mala. No tenían escrúpulos para utilizar cualquier tipo de castigo. Hasta podían desollar a los prisioneros vivos. Podían sacarles los ojos a los prisioneros. Y realmente, como lo decía al comienzo, esto fue triste y doloroso cuando fue destruido. Mi pueblo fue destruido. Pero ahora estamos viendo el pasaje que nos dice por la causa, porque le faltó conocimiento. Y en el libro de Isaías nuevamente, en el capítulo 5, versículo número 13, tenemos otra vez una observación del profeta en el nombre del Señor, y dice: por tanto, mi pueblo, hermanos, el pueblo del Señor, mi pueblo, hermanos, no fue Asiria, no fue Babilonia, no fue otro pueblo de aquel tiempo, dice mi pueblo, su pueblo especial, su pueblo escogido. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, dice la palabra del Señor. Y luego dice, y su gloria pereció de hambre. Sí, porque era un pueblo que tenía una gloria a causa del glorioso, claro, ¿verdad? No es que ellos tenían gloria, digamos, una gloria muy personal. La gloria de ellos consistía en la gloria de Jehová, del Santo de Israel, que te ha honrado, dice la palabra del Señor. Y dice allí la palabra en el 13, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed por el asedio que hubo. Un asedio tremendo, donde padecieron definitivamente, como lo dice aquí la palabra del Señor, padecieron mucha, pero mucha hambre y también sed por su falta de conocimiento. Tengo otras referencias bíblicas, pero usted pudiera concatenar
con su Biblia de referencia, verá ir buscando todos estos pasajes que son auxiliares para este tema. Voy al punto número 3. Y viene en forma de pregunta también. ¿Es que no habían adquirido conocimiento? ¿Cómo no? Sí habían adquirido conocimiento. Ustedes que han leído la palabra del Señor saben de que habían, por llamarlos, maestros, a quienes les correspondía enseñar la ley de Moisés, entre otras cosas, a los sacerdotes. Sobre ellos descansaba la inmensa responsabilidad y privilegio de enseñarle al pueblo del Señor la ley de Moisés. Pero también teníamos a los profetas que exhortaban, que acusaban, que corregían, que amenazaban en el nombre del Señor para que el pueblo pudiese enderezar sus caminos y volverse al Señor. De manera que contaban realmente tanto con la escritura, permítame redundar, con la escritura escrita, los consejos, la ley escrita, pero también la ley oral, que era compartida por parte de los sacerdotes para que el pueblo pudiese conocer la calidad, la gloriosa naturaleza del Dios que los había sacado de allá de la cautividad de Egipto para hacerlo pueblo suyo, para honrarlos, para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Sí tenían en este caso, digamos, una fuente de conocimiento, y la palabra del Señor nos dice, aquí en este punto número 3, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Sí lo habían adquirido, pero se lo echaron en la bolsa. Ocurre, hermanos, como muchas veces ocurre con nosotros, oidores, pero no hacedores. Nos gustan los mensajes que oímos en la televisión, en la radio, por internet, en nuestra propia iglesia, pero pasan de largo. Juan en el desierto predicando. Y hermanos, la idea no es esa. Recuerden, me quedo aquí un momentito para recordarles, si algún pastor de alguna congregación me está viendo, me está escuchando, recuerden que dentro de los dones que encontramos en el libro de Efesios está el pastor y maestro. Óigame, hemos sido llamados para enseñar no otra cosa más que la palabra de Dios. Cuando la iglesia primitiva tuvo su primer problema, un problema doméstico lo vamos a llamar, donde habían quejas de las viudas de los griegos contra las de los hebreos, de que eran desatendidas en la distribución diaria, encontramos, hermanos y hermanas, de que Pedro, encabezando, ¿verdad?, buscando cómo resolver con palabra de sabiduría el asunto, dijo, en este caso, que buscaran a 7 hermanos, que se ocuparan de este ministerio, un trabajo, era trabajo, ¿verdad? No eran adornos que se comenzaban a poner dentro de la estructura de la iglesia. Hermanos, la razón por la cual él pidió esto es de que ellos, los apóstoles, tenían un ministerio específico y dijeron ellos, nosotros nos ocuparemos en la oración y en la palabra de Dios. ¿Qué andamos haciendo, hermanos pastores? ¿Qué le están exigiendo ustedes, mis hermanos, que me están viendo y escuchando también a sus pastores, a lo mejor cosas que no están relacionadas con el ministerio espiritual? Hermanos,
aquellos tuvieron maestros, aquellos tuvieron, hermanos y hermanas, gente con facultada, escogida por parte del Señor para pastorear, digámoslo así, al rebaño que iba por el desierto, y cuando llegaron también a la tierra prometida, ellos eran los responsables. Quiero, hermanos, también decirles que del mismo modo como Israel era un reino de sacerdotes y de gente santa, tenían una obligación. Israel, como han dicho algunos escritores, era el río limpio que podía en este caso purificar el mar de las naciones. Tenían una gran responsabilidad y todavía hoy la tienen, pero no olvide que esta responsabilidad también le ha sido transferida como un privilegio a la iglesia del Señor. En este versículo que voy a dar, mis hermanos y hermanas, no se está refiriendo a los pastores, a los maestros o evangelistas. Es la iglesia. En primera de Pedro capítulo 2, sí, versículo 9, dice la palabra del Señor de esta manera, una palabra muy linda que hasta una canción se ha escrito y cantado, y es cuando nos dice: amados, primera de Pedro 2:9, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que van atravesando este desierto, dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Más bien dice, es en el 2.9, pero vamos a terminar ese. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero el versículo, aunque este es muy buenísimo para un llamado, para todos nosotros, en cuanto a lo que respecta a la conducta espiritual, hermanos, en el 2.9 dice: mas vosotros, la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, una estirpe escogida, real sacerdocio, nota, real sacerdocio, nación santa, separada, pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos a Él, fuimos comprados por precio, la sangre de Cristo. Pero también dice ese texto, donde nosotros lo disfrutamos al mirar tanto privilegio. Pero la parte importante es cuando dice: para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que tenemos una gran responsabilidad. Qué triste cuando los pastores somos irresponsables, cuando la iglesia no estamos cumpliendo con este privilegio. O es una honra, hermanos, es una honra. Y el versículo número 10 que leía también podemos allí, ¿verdad?, unirlo para ver, hermanos, qué precioso es lo que nos ofrece la palabra del Señor. Vuelva a Oseas, ¿verdad? Vuelva a Oseas. Y ahora quiero utilizar por lo menos un versículo, y es el versículo número 6 del capítulo 6, es otro pasaje lindo del cual se ha compuesto una linda canción donde se hermosea, hermanos, se celebra la misericordia del Señor. Pero aquí también hay un elemento importante cuando dice la Escritura: porque misericordia quiero. ¿Qué quiere el Señor? Misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga, ¿qué es lo que quiere el Señor? Se le dijo a Saúl, hermano. Óigame, yo no te estoy pidiendo en este caso que me traigas las ovejas, que me traigas los corderos y los bueyes del rey Amalek. No, le dijo Samuel. El Señor lo que quiere es obediencia, conocimiento de Jehová, es lo que Él espera. Hermanos, es importante cómo encontramos en la palabra del Señor, cómo el Dios eterno, el Dios santo, el Dios de la palabra, hermanos, se ha revelado, se ha dado a conocer
a través de Jesucristo, su Hijo. Hermanos, precisamente el conocimiento de Dios y de Cristo es lo que nos ha llevado a nosotros a aprovecharnos, a beneficiarnos de un regalo de Dios como es la salvación. En el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, versículo 3, hermanos, importante, ¿verdad? Por una secta de que cree de que por conocimiento, por conocer mucha Biblia, entonces uno es que adquiere la salvación. Jamás. La salvación es por gracia. Por gracia es la salvación del Señor. Y en este pasaje sobre el conocimiento dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, te conozcan con un conocimiento claro, con un conocimiento de su gloria. Otra vez, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pasamos al punto número 4, ¿dónde se encontraba la fuente del conocimiento? Hermanos, si ustedes leen el capítulo 4 desde el versículo 1, se van a encontrar con que realmente, déjeme decirlo así, había un relajo moral en el pueblo, típico de las naciones, típico de Nicaragua. Hermanos, qué horrible. Y lo voy a leer, donde dice la palabra del Señor, que no hay verdad, no hay verdad. Lo contrario, mentiras, puras mentiras, puras patrañas en el corazón y en la boca del hombre. Dice la palabra del Señor, ni misericordia. Definitivamente que hay un corazón empedernido, duro, insensible. No hay misericordia en el corazón del hombre y de la mujer. Pero también dice, ni conocimiento de Dios. Decimos y hablamos en el nombre del Señor, pero la verdad es nada más un recurso para adornar nuestras palabras, que realmente están llenas de hipocresía, hermano y hermana. Y eso ocurre en nuestro país. Pero también me gustaría esta parte, perjurar, que para mí tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la jurisprudencia. Hermano, qué terrible también darnos cuenta de la corrupción en la justicia. Qué tremendo cuando la palabra del Señor habla de mentir, de matar, del homicidio, hermanos, de quitarle y privar la vida a un ser humano. Hermanos, no hay nada que justifique una acción de esta naturaleza, hermanos, apoyándose en la ley. Jamás debe de ser así. Pero también la palabra del Señor dice hurtar. Oh, hermanos, cuánto robo, cuánto fraude hay aquí y allá en nuestro país. Aquellas personas que son puestos en los cargos públicos, hermanos, se han olvidado de que fueron llamados para servir al pueblo y no para servirse a sí mismo, enriqueciéndose de forma ilícita. Estoy hablando la palabra del Señor. También dice la Biblia, adulterar. Todo eso prevalece. Hermanos, hay vía libre para este tipo de acciones que tienen que ver con el aspecto conyugal, con el aspecto sexual. Hermanos, qué lástima. Debemos de orar, debemos de doblar rodillas para que se pare todo esto. Y finalmente en este texto dice también la palabra del Señor, y homicidio tras homicidio. Un comentarista dice, sangre, corre la sangre, corre por aquí, corre en un departamento, corre en otro departamento, corre en las naciones, corre en los continentes, corre la sangre. Y Dios, así como demandó la sangre de Abel a manos de su hermano Caín,
hermanos, Dios también va a demandar la sangre a manos de todos aquellos que han tomado como que fuese un animal o una bestia, una criatura de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y un día Dios juzgará no solamente al hombre individualmente, sino que también juzgará, según dice el libro de Mateo capítulo 25, juzgará a las naciones. Y estaba, hermanos, por mencionarles dónde se encontraba la fuente del conocimiento. Sí, aquí lo tengo. En el mismo libro de Oseas, capítulo 8, versículo número 12, dice la palabra del Señor: le escribí las grandezas de mi ley. Oh, hermano, no había pueblo, ni los egipcios, ni allá en Mesopotamia, en los tiempos de Abraham. Hammurabi, olvídese, todo eso se queda chingo, corto a la ley magnífica del Señor. Y dice: les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, no, ni las leyes de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni las leyes de cualquier país en el mundo pueden ser comparables, hermanos, con la ley de Jehová, que como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Me voy al número 5. También viene en forma de pregunta: ¿qué otros efectos resultan de olvidarse de Dios? Miren el texto bíblico, que a causa de toda esa actitud menospreciativa del conocimiento de Dios y de su palabra, le dice: te echaré del sacerdocio. Hermanos, aquí hay una doble referencia. Aquí hay una implicación para los sacerdotes. Los sacerdotes estaban apacentando a sí mismos, estaban fallando, pero también tiene que ver con la nación. Si usted lee Éxodo 19, 5 y 6, ellos eran un reino de sacerdotes. Y aquí encontramos algo tremendo, hermanos: te echaré del sacerdocio. Te echaré del sacerdocio. Me voy a adelantar un poco a una historia muy, pero muy preciosa, dolorosa. En el libro de Primero de Samuel, capítulo número 2, donde Dios advirtió de que echaría del sacerdocio a los hijos de Elí, del sumo sacerdote Elí. Estamos hablando de Primero de Samuel, capítulo número 2. Solamente un versículo, porque sería otro tema. Pero dice la palabra del Señor en este pasaje. Primero de Samuel, capítulo número 2, versículo número 12. Los hijos de Elí, del sumo sacerdote Elí, eran hombres impíos. Una total contradicción entre el espíritu del ministerio santo con la conducta. Había una incongruencia, pero tremenda. Una incongruencia descomunal, definitivamente. Y hay algo tremendo que dice la palabra del Señor: y no tenían conocimiento de Jehová. Fue triste, una historia triste y dolorosa. Hermanos, cuidado con que nosotros también pensamos de que Dios no puede actuar sobre nosotros echándonos del pastorado, echándonos del ministerio. Puede ser posible que ocultemos ciertas cosas delante de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Pero a Dios no
no lo vamos a engañar, no vamos a escaparnos del escrutinio del ojo de Dios. Y ahí sabemos en ese pasaje bíblico cómo el Señor, hermanos, llevó a la muerte, aun cuando llevaban el arca del pacto. Y podríamos decir, aplicándolo a nosotros, aun cuando andemos una hermosa Biblia, y aun cuando andemos una tablet o un tremendo celular, hermanos, de nada servirá. Entre tanto nosotros andemos en una conducta irreprochable, o más bien reprochable. Irreprochable debe ser delante de los ojos de los hombres nuestra conducta. Pero aquí, hermanos, lo reitero, donde dice la Biblia, los hijos de Eli eran hombres impíos, procedían con impiedad. Pero también dice la palabra del Señor, y no tenían conocimiento de Jehová. En un conflicto contra los filisteos, ellos llevaban el arca del pacto, eran sacerdotes, iban bien vestiditos de blanco, con su mitra, con todas sus cosas, pero a Dios no lo engañan las apariencias. Y murieron. Y así como dice el Señor aquí, en este pasaje bíblico del libro de Oseas, dice la palabra del Señor, por cuanto desechaste, menospreciaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y ahí encontramos este pasaje hermoso. Número 6, el último punto. ¿Qué otro efecto tuvo la falta de conocimiento? Hermanos, para mí, lo más preciado, lo más hermoso, lo voy a decir con el Salmo 127, la herencia de Jehová nuestra son nuestros hijos. Y aquí la palabra del Señor habla también y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, nosotros decimos que nos toquen cualquier cosa menos nuestros hijos, pero Dios puede tocarlos. Él es el dueño de nuestra familia, de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, hermanos y hermanas, qué importante el conocimiento, que nosotros podamos adquirirlo y podamos realmente honrar al Señor, porque si nosotros en este caso tenemos una doble moral, nuestros hijos en algún momento dado pudiesen verse afectados, hermanos, por un juicio de parte del Señor. Hace poco hablamos del caso de Saúl, cómo murieron sus hijos. Y hay otros casos en la Biblia. Yo no quisiera, ¿verdad?, ser amenazante, yo no ni quiera a Dios, pero es la palabra del Señor. Y decirles, estamos a tiempo de buscar el conocimiento de nuestro Dios. Quiero, luego de esto, para terminar, decirles que en el plano espiritual, el conocimiento se adquiere y se acumula a través del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, diría que el antónimo de la sabiduría, del conocimiento, es la ignorancia. Por eso es que el Señor le dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, si somos cristianos y si Dios nos ha dado este libro precioso que ha sobrevivido a la crítica, que ha sobrevivido a la persecución, que ha sobrevivido a la Inquisición, hermanos, debemos de amar la palabra del Señor. Decir, como dice un salmo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, debemos de meditar la palabra del Señor. Sí, meditarla con todo el corazón, con respeto, en la presencia de nuestro Dios, con el auxilio del Espíritu Santo.
y debemos de ponerla en práctica, porque como dice Santiago 1, 22 y 23, dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra. Si has adquirido el conocimiento, te ha sido revelado por Dios, por el Espíritu Santo, te ha sido revelado Cristo, te ha sido revelado el Padre, entonces dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es tarde. Creo que pudiéramos terminar más o menos en el tiempo estipulado. Pero me gustaría recordarles aquel pasaje bíblico muy conocido, muy hermoso, donde el Señor cierra el sermón del monte. El Señor ha dado las leyes del reino. Y luego de que Él concluye, dice, y todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, y soplaron vientos, y formaron ríos, y dieron con fuerza contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin conocimiento, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias, y soplaron vientos, y los ríos se formaron y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué dice el Señor? Y fue grande su ruina. Israel tuvo una ruina, una desgracia. Israel fue destruida porque despreció el conocimiento, dice la palabra del Señor, que es nuestro tema. Hermanos, también es importante en oración. ¿Lee usted la Biblia de rodillas? ¿Espera usted de que Dios le hable? Ora, hermanos. La oración es un elemento también hermoso para crecer espiritualmente, en sabiduría, en inteligencia, hermanos, en conocimiento. Y quiero decirle esto, cuando adquiera, hermano, el conocimiento y la sabiduría, el consejo, adquiera inteligencia, no alardee de ella. No alardee, sino sea un hombre y una mujer humilde. Así sea una mujer humilde. Para concluir, cierro con aquello que hablé en la introducción acerca del conocimiento del coronavirus. Entonces, para concluir, si haces caso omiso de las recomendaciones sobre el conocimiento del coronavirus, vendrán consecuencias irreversibles. Definitivamente vendrán consecuencias irreversibles. Si desprecias el conocimiento de Dios a través de su palabra y no la obedeces, hay incongruencia entre lo que profesas y cómo vives y tu conducta. Entonces el quebrantamiento vendrá de forma inevitable. Oremos. Dios le dio a Daniel y a sus amigos, dice la Biblia, conocimiento. Dios quiere darnos conocimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, donde se había infiltrado una corriente filosófica religiosa conocida como los gnósticos, que precisamente quiere decir conocimiento, estaban engañando a la iglesia, haciéndole creer, ¿verdad?,
de que el conocimiento los iba a llevar a una experiencia subliminal con Dios y que esa era prácticamente la salvación, como las corrientes de hoy. Hermano y hermana, aquí encontramos una oración que yo la quiero hacer a favor suyo, a favor de la congregación y a favor de todo el pueblo de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No estamos diciendo nada extraño, nada fuera de la doctrina cristiana. Sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Qué tremendo, hermano! Y luego dice, para que andéis, ahora viene la conducta, tenemos conocimiento, ¿verdad? Ahora vamos a la aplicación del conocimiento, para que andéis como es digno del Señor. Oh, Jesucristo es mi Maestro, mi Señor, mi Redentor, mi amigo. Bueno, para que andéis como es digno del Señor, dice la palabra del Señor, agradándole en todo. ¿En qué cosas quiere el Señor Jesús que le agrades? Que le agrades en todo. Que todo ese conocimiento que has adquirido y que vas a seguir adquiriendo, ese conocimiento lo apliques a la vida diaria y agrades al Señor con dignidad y le agrades en todo, llevando fruto, dice la palabra del Señor. Es que no debe quedarse nada más, ay, yo me sé tal versículo bíblico. No, dice la palabra del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Y ahí viene otra vez en el conocimiento de Dios, dice la palabra del Señor. Hagamos una breve oración. Espero de que el tema haya sido de bendición. Yo lo necesito, el conocimiento. Usted lo necesita. Si nosotros despreciamos el conocimiento, ya vimos en la palabra del Señor, si nosotros despreciamos a Dios, oh, aleluya. Oremos, hermano. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Adoramos al Dios eterno, al gran yo soy, al alto y sublime, el que habita la eternidad, aquel que en el libro de Jeremías dice la palabra del Señor, Señor, que quieres que nosotros tengamos ciertamente conocimiento, sabiduría. Señor, gracias porque me la has dado la palabra. Así te dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, tomo la palabra de Pablo, la hago mía, para pedir por la Iglesia Bautista Hebrón, para pedirte por todos nuestros hermanos queridos que se han añadido, que se conectaron hoy. Pido por sus familias, pido por las iglesias, pido por los pastores, pido, Señor, misericordia, Señor, de parte tuya. Ayúdanos a adquirir conocimiento, inteligencia, sabiduría, Señor, para que nosotros podamos ser
gente santa, gente que pueda proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdona los pecados, Señor, de tu iglesia. Perdona los pecados de nuestra nación. Perdona, Señor, cuando hemos sido irresponsables en el ministerio, Señor, en el oficio pastoral. Cuando hemos descuidado, cuando no hemos usado la palabra, cuando no hemos acomodado lo espiritual a lo espiritual, cuando le hemos enseñado al pueblo ocurrencias, cuando le hemos dado al pueblo, Señor, no pastos frescos. Oh Dios amado, yo ruego que en la medida que se acerca la venida de Cristo, la iglesia, en vez de estarse, Señor, dejando llevar por la corriente de la apostasía, de la ignorancia, Señor, le ocurra lo contrario. La iglesia verdadera, la iglesia que conoce tu palabra, la iglesia que la ama, la iglesia que la guarda en el corazón, la iglesia que la aplica, la iglesia, Señor, aleluya, que honra la dignidad de Cristo, la iglesia, Señor, que la aplica, Señor, realizando obras de justicia por amor de tu santo nombre. Ahora, Señor, oramos por todos los enfermos. Oramos, Señor, por las hermanas enfermitas. Oramos de forma especial por los ancianos. Prepáranos, Señor. Prepáranos para hacer lo que es justo, para hacer misericordia, para hacer, Señor, justicia, para hacer lo que es de tu agrado, para que no venga sobre nosotros juicios, para que no venga, Señor, para que no venga destrucción, ruina y desgracias, sino que podamos tener, Señor, tiempos de refrigerio en tu presencia. Sea bendecido tu pueblo, Señor, y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 9 de la mañana. Probablemente vamos a dedicar la temática a los ancianos. A los ancianos. ¿Qué dice Dios sobre los ancianos? Eso vamos a ver si Dios lo permite, ¿verdad? Bien, no olviden también, hermanos, que estamos orando los días martes, los días jueves a las 7 de la noche en el altar familiar, el ayuno los días sábados, y quiero aprovechar, aunque sea mesuradito, quiero hacer un reconocimiento justo a la tremenda labor que está realizando el Ministerio Femenil, dirigida por nuestra hermana Nubia Maciel Ríos Espinosa. La felicito definitivamente. Sigan adelante, sigan orando, sigan cubriendo a todas las hermanas de la iglesia, haciendo contacto con ellas y apoyándolas, ¿verdad?, en sus necesidades como lo han hecho hasta hoy. Bueno, yo tengo esta costumbre de levantar mi mano y un texto bíblico con el cual nos vamos a despedir, que tiene que ver también con el conocimiento. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber estado con nosotros.